Buenos días, esperamos estén muy bien. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Les agradecemos muchísimo su interés, su tiempo. Les recordamos que estas sesiones de capacitación e información se han gestionado a solicitud del Consejo Ejecutivo de la FEITEC y están disponibles para toda la población estudiantil. Son parte de la propuesta integral ofertada desde la Oficina de Equidad de Género, la Clínica de Atención Integral en Salud y el Departamento Académico de Orientación y Psicología. El día de hoy la sesión estará a cargo de la psicóloga Laura Queralt de la Oficina de Equidad de Género, quien compartirá con ustedes el tema Conozcamos los procedimientos de denuncia de hostigamiento sexual. Cerrando con esto, el ciclo de sesiones que la oficina ha trabajado previamente. Recordemos que tuvimos la sesión Conozcamos a la Oficina de Equidad de Género, reflexionemos sobre discriminación y el que mencionamos ya para hoy, ¿verdad? De Conozcamos los procedimientos de denuncia de hostigamiento sexual. El rol de la moderación y gestión de las preguntas y comentarios, ¿verdad? Lo estaré llevándolo yo el día de hoy, Teresa Hernández, para servirles del Departamento de Orientación y Psicología, y contamos además con el apoyo técnico de Enrique Hernández por parte del DATIC. Antes de entrar al tema, importante mencionar que la sesión está siendo grabada, que al final de la sesión se habilitará un espacio para responder a las preguntas realizadas. Pueden ir planteando todas las preguntas y comentarios que tengan en el espacio que tiene la plataforma establecido para tal efecto, ¿verdad? Que dice, bueno, Q&R o, ¿verdad? Preguntas abajito conforme avance la exposición del tema y al final estas preguntas serán respondidas. Si por razones de tiempo o de la misma temática las preguntas no puedan ser respondidas hoy, se retomarán y se compartirán posteriormente, ¿verdad? Con ustedes las respuestas. Les solicitamos por favor realizar sus comentarios y preguntas en el marco del respeto, de forma constructiva, y les recordamos que a través de los diferentes medios de divulgación de la FEITEC se estarán compartiendo los enlaces al video de esta sesión en caso de que requieran revisarlo o bien si quieren compartirlo con estudiantes que no hayan podido estar acá. Aclarado todo lo anterior, damos inicio al tema. Esperamos que este espacio sea de mucho provecho para todas las personas y bienvenida, Laura. Gracias, Tere. Y buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Como decía Tere, hoy va a ser la última sesión que le corresponde a la Oficina de Equidad de Género y voy a pasar a compartir una presentación. Hoy vamos a trabajar o a entender un poco cuál es el procedimiento que seguimos en el ITCR para todo lo que tiene que ver con el hostigamiento sexual. Para que todas las personas conozcan qué es lo que hay que hacer, cómo es que se trabaja en esta temática. Considera además que es el principal motivo de casos de atención de la Oficina de Equidad de Género. Algo que es importante para entender el contexto del hostigamiento sexual o acoso sexual, que en realidad son sinónimos, vamos a separar lo que sería la atención del acoso callejero de lo que sería la atención del hostigamiento sexual cuando se da en los espacios de estudio o en los espacios de trabajo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ley del acoso sexual callejero, tenemos, por decirlo de alguna manera, en Costa Rica dos leyes. Una que trabaja el ámbito público, que acaba de ser, hace poco fue que se aprobó en Costa Rica esta ley, y la otra, que es la que existe desde hace muchísimos años, que es la que trabaja el acoso, pero dentro de los espacios de trabajo de estudio. En el caso del acoso sexual callejero, estas formas de acoso se dan en los espacios públicos y constituyen prácticas que en algunos casos han llevado a situaciones extremas de violencia sexual, como la violación u otras formas de abuso sexual, y por eso es que recientemente se aprueba una ley en Costa Rica para el acoso sexual callejero. Les voy a poner este pequeño video para empezar.
ganas de hacer volar a estos acosadores. Pero este problema lo voy a tratar de otra manera. En Lima, 7 de cada 10 mujeres sufren de acoso sexual callejero. Los hombres que lo hacen creen que es un mal menor. Vamos a demostrarles que están equivocados. Ever las presenta Sílvale a tu madre. Detectamos a continuos acosadores en las calles. Convocamos a sus madres. Les explicamos la gravedad del caso y accedieron a participar. Las maquillamos, las rejuvenecimos y les cambiamos el look. El resto, véanlo. ¡Ey, la cámara que enfoque, que no se meta! Ya anda avanzando. ¡Qué rico calzón! Renzo. Ahora pues. ¿Mamá? Mamá. Renzo, ¿qué te pasa? O sea, que era verdad lo que me habían dicho. ¿Qué verdad? Era verdad. ¿Que le dices esas groserías a las mujeres? No es ninguna grosería. ¿Cómo no? No es ninguna grosería. ¿Has escuchado? Es un juego. ¿Has escuchado lo que me has dicho a mí? Karina, pensabas que eras Karina. Ah, o sea, que a Karina sí le habla de esa manera. Código, Yo no tengo nada así, ningún código, no seas Mamá, cínico. por favor, no seas cínico. Grito lo que me da la gana. No puedes No gritar. puedo creerlo. Y además tú nunca te viste así. Cree que está pegando la del vacancito, ¿no? Cuando todo el Perú, se lo están mirando ahí. Ese es el motivo, esa es la razón por la cual las mujeres nos vestimos como nos dan la gana. Y eso no hay ningún motivo. Me visto como yo quiero. Para meterle una cacheta a este concha. No hago eso en la calle, mamá. No hago eso en la calle. Vamos a la casa. Tranquilízate, mamá, ya. Vamos a la casa. No puedo creerlo, te juro que no puedo creerlo. Por favor. ¿Qué tal chanchote? Julio, qué bonito, ¿no? ¿Ah? Sácate la peluca y cágalo al huevón. Mira, pues. Mamá, ¿qué disfrazada? ¿Qué disfrazada? ¿Cómo que hago disfrazada? He venido a cerciorarme que realmente estás molestando a las mujeres. Graciosísimo. ¿Cómo es posible? Graciosito y chistosito con todas las mujeres. ¿Cómo estarás fastidiándolas y molestándolas? ¿Que no te da vergüenza? Voy a llamar al jefe ahorita y me va a votar. A mí no me interesa tu jefe. Es un grandísimo. Yo me sigo haciendo el carro, miren. Sí, yo soy ciega, soy sorda. Qué vergüenza ahorita que voy. seas mi hijo. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Yo no soy así. Yo no soy así. Tremendo zángano. ¿Cómo se llama? Hijo de miércoles. Perdón. Si eres un acosador, no esperes que te hagamos acosar a tu madre para empezar a respetar a las mujeres. Más de 10 millones de mujeres peruanas son víctimas de acoso. Difunde este video para que este mensaje llegue a todos los acosadores que están a tu alrededor. Ingresa a www.silveatumadre.com y entérate cómo tu participación será valiosa. Everlast. Defiende tu mundo. Ok, me están avisando aquí que hay un desfase entre la imagen y el audio del video, como que no funcionó bien, pero vamos a compartir el enlace para que todas las personas que están ahorita conectadas y otras personas que vayan a ver puedan ver el video completamente. En realidad es un ejemplo de acoso sexual callejero, lo que se ve en el video, y para entender por qué en Costa Rica se acaba de aprobar esta ley específica, que también demuestra, según los estudios que se han hecho, que alrededor del 70% de las mujeres han enfrentado algún tipo de expresión de violencia sexual callejera. Ahora les voy a hablar también de un porcentaje de hombres que han sufrido esta forma de violencia, que tiene que ver con comentarios sobre su cuerpo, su forma de vestir. Se han hecho estudios en la UCR también en esta temática para hablar de que alrededor de un 61% de las mujeres y alrededor de un 32% de los hombres en general han enfrentado en algún momento de su vida alguna expresión de esta violencia callejera. En la mayoría de los casos, en el 95%, el perpetuador del acoso es un hombre, en el 95.3% de los casos. Y en el caso de los hombres que la han vivido, fue una mujer y en un 26% fue otro hombre. En realidad, la mayoría de las situaciones que se denuncian o que se han estudiado es que el 63% de las denuncias, solo el 70% de denunciantes son mujeres. Además, se demuestran en los datos que las mujeres y las niñas en menores de 15 años en realidad son las personas que sufren más esta forma de violencia. Sin embargo, no es las únicas. En el caso de las mujeres,
alrededor de un 17.7% de mayores de 60 años también reportan situaciones de acoso sexual callejero. En cambio, en el caso de los hombres que lo sufren, se señala que lo sufren entre los 18 y los 39 años de edad. Bueno, por eso les decía anteriormente que se acaba de dar la ley contra el acoso sexual callejero, la ley número 9877, que lo que intenta es garantizar que las personas que andan por los espacios públicos, hombres o mujeres, tengan derecho al acceso de la justicia por esta forma de violencia. Anteriormente que se aprobara esta ley, las personas en Costa Rica no podían hacer este tipo de denuncias, y si las hacían, lo que se recibía era un procedimiento totalmente administrativo, donde quizás si se lograba dar con la presunta persona que estaba ejerciendo la violencia, lo que se le hacía es que se le cobraba una multa mínima. Sin embargo, con esta nueva ley, ahora hay procesos incluso de penalización. Es decir, las personas acosadoras callejeras podrían ir a la cárcel por algunas de las manifestaciones del acoso callejero. De hecho, la semana pasada, el lunes, se hizo el primer proceso donde una persona estaba preventivamente 4 meses en la cárcel por haber ejercido tocamientos a una mujer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Que todas las personas del sector público, por ejemplo, si alguien va en el bus, si una persona entra a un restaurante o a un espacio público, las personas que son dueños y dueñas de las empresas, de los espacios públicos, ya sean del transporte público o de cualquier lugar de acceso público, están obligados por la ley a tratar de incidir en este tipo de violencia. Por ejemplo, a llamar a la policía, a tratar de identificar a las personas que están ejerciendo la violencia, ¿verdad? Ahí mismo la policía tendría que llegar y hacer un parte judicial. Por ejemplo, si los establecimientos tienen cámaras, están obligados a dar las grabaciones para poder localizar a la persona que está ejerciendo la violencia, ¿verdad? En estos casos, obviamente es el acoso callejero, y me pareció importante mencionarlo, aunque nos vamos a centrar en el hostigamiento que se da en el TEC, porque resulta que dentro de las instalaciones del TEC también hemos tenido quejas de personas que llegan externas al TEC, que no son ni personas que trabajan o estudian en el TEC y que han ejercido algunas formas de violencia dentro del campus, tanto en Cartago como en otros campus, en San Carlos, por ejemplo. Entonces, habría que aplicar en esos casos la ley de acoso callejero. Entonces, bueno, como acaba de salir la ley, tendríamos que hacer un protocolo a lo interno del TEC para ver cómo aplicamos los casos cuando se dan estas formas de violencia. Y ahorita les voy a hablar específicamente de lo que sería la aplicación de la otra ley, que es la que existe hace algunos años, que es sobre el hostigamiento sexual en el empleo y los espacios educativos. La ley que solamente cubre los lugares de trabajo y de estudio. El TEC ha intentado generar una política permanente de cero tolerancia al hostigamiento sexual y de hecho ha ejercido un no rotundo a esta forma de violencia, a pesar de que ya conocemos que todavía existen pocas denuncias formales, a pesar de que hay muchas quejas y personas que están diciendo sufrir hostigamiento sexual. Todavía estamos trabajando para que se aumente la denuncia formal. Y vamos a ver ahora, más adelante, cuál es ese proceso para hacer una denuncia. Igual que todos los otros ámbitos de violencia y discriminación que hemos visto en las sesiones anteriores, el hostigamiento sexual tiene una base de los principios internacionales. La normativa se basa entonces en estos dictámenes de estos principios internacionales que están establecidos tanto en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como en la Belén do Pará, que es una convención interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta ley del hostigamiento sexual habla del respeto por la libertad, la vida humana, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley, ¿verdad? Y son, como les decía, enmarcadas por estas dos convenciones internacionales
que yo les había explicado en una sesión anterior, que todo lo que está en marco de derechos humanos, en el caso de Costa Rica, tiene el mismo nivel que la Constitución política, ¿verdad? No es que la Constitución política está por encima de estas convenciones, sino que están en el mismo nivel. Entonces son de aplicación obligatoria cuando han sido ratificadas por el país. En el caso de una universidad pública, entonces está obligada a cumplir con todos los convenios internacionales en el marco de los derechos humanos. Para la violencia específica que tiene que ver con el hostigamiento sexual, se considera que es una violencia que afecta mayoritariamente a las mujeres en un porcentaje alto, no únicamente, pero sí mayoritariamente, ya eso lo vimos en sesiones anteriores, y se habla de que viola los derechos y libertades fundamentales, en este caso en los lugares de estudio y en los lugares de trabajo, ¿verdad? Y que responde a esa manifestación de poder que igualmente ha sido históricamente desigual entre hombres y mujeres. Hay algo que es importante y es que la ley contra el hostigamiento sexual es una ley que tiene una tutela especial para beneficiar a las víctimas. Las víctimas podrían ser hombres, mujeres, personal del TEC, docente o administrativo, estudiantil, ¿verdad? O sea, la tutela especial se aplica a cualquier víctima de hostigamiento sexual, independientemente de cuál es su condición sexual, su sexo, su condición dentro del TEC, ¿verdad? Las personas tienen el derecho a la denuncia, a la no revictimización y a tener un acceso a la justicia, ¿verdad? Además, la ley establece algunas formas de protección a las personas víctimas que son especiales. Y por eso vamos a ver cómo en el TEC el procedimiento tiene características especiales. Esto está dictado por la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que se hizo desde el año 1995. De hecho, el primer reglamento que tuvo el TEC fue en el 98. Las universidades fueron las primeras instituciones públicas que tuvieron reglamentos contra el hostigamiento sexual y que hicieron políticas y comenzaron a trabajar en esta temática. Posterior a esta iniciativa, otras instituciones del Estado se fueron acercando a cumplir con esta ley, que también tuvo sus modificaciones en el año 2010. Como les decía, la ley parte de que hay una discriminación por razón de sexo que priva muchísimo más para los casos de hostigamiento sexual, aunque evidentemente la ley protege a cualquier persona que sufra hostigamiento sexual. Por eso se habla de que es una ley que está que el hostigamiento sexual está contra la dignidad de las mujeres y los hombres en los ámbitos laborales y educativos y cubre tanto al sector público como al sector privado. Es decir, no solo en las empresas, por ejemplo, en las instituciones estatales donde se trabaja, sino cualquier empresa privada tiene que tener un reglamento y un procedimiento establecido contra el hostigamiento sexual. Si no, estaría incumpliendo la ley. Como les decía anteriormente, esta ley no solamente ve las sanciones de cuando alguien está incurriendo en hostigamiento sexual, sino que además obliga a las instituciones a hacer acciones preventivas. No solo ver los casos específicos, sino también promover acciones preventivas. Por eso se invierte en campañas, por eso se hacen procesos de capacitación para tratar de llegar a los diferentes sectores de la institución que conozcan bien cómo funciona el proceso del hostigamiento sexual. Hay que entender que los procesos que se dan en esta ley, la 7476, que no es la ley de acoso callejero, son procesos administrativos. A diferencia de la otra ley, no son procesos penales, sino que lo que se hace es un procedimiento interno y la sanción que reciben quienes incurren en hostigamiento sexual es una sanción administrativa, que puede ser un despido si es un hecho grave, una suspensión en el caso de estudiantes por 2 años o si es muy leve, una amonestación a los expedientes. Y obviamente no regula el acoso sexual callejero. Por eso es que en el TEC existe un reglamento específico. Como les decía anteriormente, el primero se hizo en el año 98 y en el año 2018 se aprobó el reglamento que tenemos actualmente vigente, que tuvo unas modificaciones
porque se encontraron algunas limitaciones a la hora de ponerlo en práctica y además porque las modificaciones de la ley exigían que se hicieran algunas modificaciones. Se incluye la parte preventiva, no solo la parte de sanciones por casos. Anteriormente la comisión solo trabajaba cuando había una denuncia. En este momento la comisión es permanente, tiene que hacer acciones preventivas para dar a conocer el reglamento, informar a la gente sobre el proceso, hacer en conjunto con la Oficina de Equidad de Género, la Oficina de Comunicación, campañas para el cambio cultural y hacer acciones para tratar de promover cada vez más la denuncia formal. Por eso es que a través del tiempo se han hecho diversas campañas, ¿verdad?, contra el hostigamiento sexual en el TEC, dando a informar a la gente sobre esta temática. El reglamento es un procedimiento único, es decir, cuando alguien sufre hostigamiento sexual no va a los procesos regulares disciplinarios, como por ejemplo los procesos disciplinarios en el caso estudiantil, sino que hay un procedimiento específico para esto, porque así lo exige la ley. Este procedimiento lo lleva tanto para una víctima que sea del área administrativa, como si es una víctima del personal académico o si es una persona que es parte del sector estudiantil. La ley prohíbe que se hagan investigaciones preliminares o conciliaciones o careos, qué sé yo. Por ejemplo, si en una escuela X una persona que dirige la escuela se está dando cuenta que hay hostigamiento sexual, no puede llamar a la víctima y a quien se supone que está ejerciendo esa violencia y decirles, mire, hablemos, arreglemos estas cosas para que no vuelvan a pasar, para evitar una denuncia. No, eso es absolutamente prohibido. Si hay un caso de hostigamiento sexual, solo existe el procedimiento que vamos a conocer ahora y nadie puede interferir en ese procedimiento. Nadie puede ejercer ninguna acción en esto porque la ley lo prohíbe y el reglamento del TEC también. Eso quiere decir que si alguien está haciendo esto, más bien podría llegar a hacerse una queja al respecto a la Oficina de Equidad de Género para proceder en ese sentido. Se prohíbe obviamente el hostigamiento sexual. Se prohíbe también tomar represalias. A veces las personas no denuncian porque dicen, es que yo tengo testigos, pero esos testigos tienen temor porque son otros estudiantes que dicen que si me ayudan en el testimonio, luego ese profesor que les va a dar otro curso y van a tener represalias. Bueno, el reglamento también es muy claro en que si la persona ejerce algún tipo de represalia, tanto para quien está denunciando, que es víctima, o para los testigos, también puede sufrir un proceso disciplinario al respecto, ¿verdad? Y también se prohíbe todo lo que tiene que ver con la conciliación. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Que el hostigamiento sexual es aquella conducta de naturaleza sexual, tiene que tener obviamente contenido sexual, indeseada por quien la recibe. O sea, si dos personas adultas quieren tener contacto sexual o tener algún tipo de relación sexual, eso ya es una decisión de cada quien. El problema es cuando esta conducta se ejerce y una de las partes, que es la víctima, no desea que se ejerza, le incomoda, no se siente cómoda, le molesta que la otra persona esté de forma reiterada insistiendo en un tipo de acercamiento con contenido sexual. Y dice también la ley que tiene que ser reiterada, ¿verdad? Pero también la ley considera aquellas conductas que se han dado una única vez, pero que sean hechos graves, ¿verdad? En ese caso no tiene que cumplir la característica de reiteración. Ok, pero además de la conducta, es decir, por ejemplo, si alguien tocó en un área sexual a otra persona, es una manifestación de hostigamiento sexual, pero no solo se mide en el proceso la conducta en sí, sino que se mide también cuál es el efecto que esa conducta va a tener en la víctima. Así, por ejemplo, si quien sufre el acoso sexual, por ejemplo, es una estudiante y lo está ejerciendo un docente, que para decirlo de una vez, es la mayor cantidad de casos de queja que hay en el TEC de docentes hombres a estudiantes mujeres en un porcentaje mayor en relación con otras formas de violencia. En segundo lugar están de estudiantes hombres a estudiantes mujeres. Y hay muy pocos casos donde se refieren situaciones de hostigamiento sexual
estoy hablando de casos reales que llegan a la oficina, ¿verdad? De datos reales que llegan a la oficina. Hay pocas personas que llegan a hablar de situaciones de violencia, de hostigamiento de mujeres hacia hombres o de personas del mismo sexo. Según la ley, ¿qué es lo que se considera hostigamiento sexual? Bueno, ya les dije que son conductas indeseadas por quien las recibe, ¿verdad? Se pueden dar a través de muchas manifestaciones escritas, verbales, no verbales, directamente físicas como los tocamientos o de formas simbólicas a través de redes sociales, ¿verdad? Y dice que la gravedad se va a considerar por la expresión o el efecto que tiene en la víctima. Si yo estudio una carrera X y un profesor está ejerciendo un hostigamiento sexual sobre mí y yo por esa situación puedo verme, digamos, afectada en mi condición académica, ya sea por temor a enfrentarme al profesor. Hay personas que han dejado tirados un curso que tal vez dura un año y que ese es un curso que es requisito para otro curso, o sea que se atrasa un año de su carrera, ¿verdad? Entonces, como les decía, no solo se mide el hecho, sino también las consecuencias, y eso es lo que va también a ser considerado en el análisis de la gravedad del caso, ¿verdad? Evidentemente, cuando hay estas formas de violencia, hay un ambiente intimidante, hostil, ofensivo, que hace sentir muy mal a las personas víctimas. ¿Qué nos dice la ley o cuáles son las manifestaciones que se establecen y que además están en nuestro reglamento del TEC? Dice requerimientos de favores sexuales, implícitos o expresos, ¿verdad? Cuando alguien le dice a otra persona, mire, si usted le fue mal en ese curso, pero si usted quiere salimos y yo mejoro su nota, ¿verdad? Ya sea a través de promesas de un trato preferencial o de amenazas, o por ejemplo, si usted no quiere salir conmigo y no accede a este tipo de ofertas, entonces usted podría estar amenazada, vea que usted es una persona interina, que no tiene trabajo seguro en el TEC, o vea que a usted le puede ir mal en ese trabajo porque yo soy el que lo voy a evaluar, ¿verdad? Y exigencias que condicionen el estudio o el empleo, ¿verdad? O sea, una exigencia de una conducta sexual a cambio de una situación, ¿verdad? O un requerimiento de favor sexual en el ámbito del trabajo o del estudio. Este es un ejemplo de un ejemplo real que en algún momento se hizo en una campaña con estudiantes de diseño que colaboraron con las imágenes. En este caso ella tenía una mala nota, el profesor le dice que si acepta una invitación a salir pueden llegar a un acuerdo para mejorar la nota, ¿verdad? Este es un caso donde si existe un beneficio que le promete a alguien a cambio de una conducta sexual, ya sea un beso, una relación sexual, obviamente eso implica un hostigamiento sexual. Se puede manifestar también a través de palabras, símbolos, imágenes que son de naturaleza sexual, escritas orales, que resulten humillantes, hostiles u ofensivas para quien las recibe, ¿verdad? Hemos tenido casos donde, por ejemplo, se envían imágenes por teléfono de fotografías tomándole la fotografía, por ejemplo, a un miembro sexual y enviándosela a otra persona diciéndole esto es lo que le voy a meter en su no sé qué, ¿verdad? Con lenguaje además muy ofensivo, ¿verdad? Puede ser a través de tocamientos directos, pero puede ser solamente a través de palabras o símbolos o imágenes. Y la otra sería ya lo que implica el acercamiento físico, que son los acercamientos corporales. Decía una vez un estudiante los arrimation, que es como decían, cuando la persona se acerca tanto que invade tu espacio vital, en tu cuerpo, sentís que es un acercamiento extremo, que es incómodo, o te abraza y te aprieta, ¿verdad? Y o tocamientos directos en áreas sexuales, ¿verdad? También que pueden estar, digamos, relacionados con otras manifestaciones como piropos, sonidos, ¿verdad? De contenido sexual o expresiones en ese sentido. Se aplica obviamente en el ámbito laboral, como les decía, para las personas que trabajan en el TEC, ¿verdad? Obviamente cuando se hace la denuncia, la persona que está siendo denunciada tiene que tener un vínculo laboral con la institución, ¿verdad? No se puede denunciar a alguien que renunció hace 5 años del TEC, sino que en ese momento se tiene que tener el vínculo laboral.
Y con los servicios profesionales, ahí sí hay que tener un cuidado porque el TEC no puede ponerle una sanción, por ejemplo, de despido a una persona que no es contratada directamente por el TEC. Si es un contrato de servicios profesionales, por ejemplo, no sé, los servicios que contrata el TEC para arreglar las construcciones, ¿verdad? Entonces es una empresa la que está contratando a los constructores y el TEC a quien contrata es a la empresa. Entonces, en esos casos, el TEC lo que establece son convenios con las empresas donde se dice claramente que si una persona que está haciendo ese trabajo, por ejemplo, una construcción, ejerce una forma de violencia sexual en el TEC, la empresa se podría ver en la condición de ser limitada por el TEC y no volver a ser contratada a esa empresa si se ejerce la violencia sexual. Entonces, por ejemplo, en este caso hemos tenido situaciones que se presentan donde estudiantes llegan y dicen, miren, tal construcción que está en tal lugar del TEC recibió hostigamiento sexual, me dijeron tal y tal cosa. Entonces el TEC a través de las autoridades hace un llamado directo a la empresa. La empresa a veces ha tenido que cambiar toda la flotilla de trabajo o incluso ha decidido en algunos casos despedir a personas específicas porque sabe que si no el TEC podía prescindir del contrato, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de un video, a ver si logramos que se vea bien en el ámbito laboral. Sí, Soy Raquel, de recepción. dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Frígida. ¿Por qué coño no pondrán la foto? Hola. Buenos días. Bien. Para no andarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto tu foto? Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad. Pues en tu caso, con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estado civil? ¿Hijos? ¿Qué viene esa pregunta? Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. Sería eso un inconveniente. Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG, así que casada, hijos. En el currículum tiene todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las que os hacéis las duras. Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum?
Ok, bueno, no sé si se vio muy desfasado con el audio, parece que algo va lento, pero luego podríamos compartir los enlaces de los videos, como les decía con el anterior. Ese era un ejemplo en el ámbito laboral y obviamente también se aplica en el ámbito educativo. Por ejemplo, cuando hay una persona docente hacia un estudiante, ¿verdad? O entre personas docentes, ¿verdad? Igual, como en el mismo caso, cuando son estudiantes, las personas que están siendo implicadas como los supuestos ofensores de hostigamiento sexual, tienen que tener una relación académica con el TEC en el momento en que la persona pone una denuncia, ¿verdad? Y también un momento en el vínculo de emitir una resolución. Es decir, si una persona ya se graduó y se fue del TEC a finales del año pasado, ya no se podría poner una denuncia con esa persona, sino que tendría que ser todavía una persona que regularmente está en la institución. Vamos a ver todo el proceso y cuáles son las garantías que tiene este proceso, como el debido proceso, ¿verdad? Es decir, cualquier persona que está siendo investigada por cualquier tema en Costa Rica, evidentemente tiene derecho a llevar un debido proceso. A veces nos cuesta mucho entender esto del debido proceso y de lo que implica romperlo, porque incluso un procedimiento puede caerse porque no hay un buen debido proceso llevado, ¿verdad? También estaría la confidencialidad, la proporcionalidad, la libertad probatoria. Vamos a ir viendo durante todo el procedimiento cómo se van aplicando todas estas situaciones. Sin embargo, me parece importante hacer un énfasis en la parte de la confidencialidad, ¿verdad? Todas las personas que están involucradas en un procedimiento de hostigamiento sexual tienen que guardar confidencialidad. No pueden revelar las identidades de las partes mientras se desarrolla el proceso, ¿verdad? Es una garantía de protección a la víctima y también es una garantía de protección a la persona que está siendo denunciada, ¿verdad? Y obviamente aplica para estudiantes y funcionarios. Es decir, si yo pongo una denuncia de hostigamiento sexual, mientras se dé el proceso, tengo que tener muchísimo cuidado de guardar la confidencialidad sobre este tema, ¿verdad? Y obviamente solo las personas que están involucradas en el proceso tienen acceso al expediente durante el procedimiento y bueno, y obviamente las personas que son representantes legales como la fiscalía. En el caso de personas que trabajan en el TEC, la confidencialidad se rompe cuando termina el proceso. Esto quiere decir que si, por ejemplo, un docente del TEC fue investigado por hostigamiento sexual y se probó que esa persona ejerció el hostigamiento y fue sancionada, ¿verdad? Entonces ya esa identidad queda abierta, porque las personas que somos funcionarios públicos, existe una cuestión que tiene que ver con que una vez que una incurrió en un acto contra la funcionalidad pública, ya sea de hostigamiento o de cualquier otro tema, ya eso se hace público, ya es de conocimiento público. En el caso de los estudiantes que son sancionados por hostigamiento sexual, no se puede hacer el proceso público posterior a la denuncia. Se mantiene la confidencialidad, ¿verdad? Que protege a ambas partes. Obviamente, cuando hay una ruptura de la confidencialidad, lo que se puede decir, por ejemplo, que el TEC tuvo que decir los nombres de personas que estaban siendo denunciadas y que habían sido sancionadas a través del tiempo, solo pudo decir los nombres de funcionarios, docentes o administrativos y no pudo dar el nombre de los estudiantes porque la confidencialidad sigue protegiendo esta parte. Cuando una persona es funcionaria y denuncia por hostigamiento sexual, se le puede decir a la persona que se abstenga de perturbar, ¿verdad? Hay una cuestión que tiene que ver con medidas cautelares y es como dentro del procedimiento, solo dentro del procedimiento, esto es algo importante. Por ejemplo, hay personas que piensan que digan, por ejemplo, si yo quiero que ese profesor nunca más me vuelva a dar clases, ok, eso se puede asegurar dentro del proceso, ¿verdad? Pero también se le advierte a la persona que luego de terminado el proceso se debe abstener a perturbar y a hacer otras cosas. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, algunas medidas cautelares, se reubica laboralmente a alguien
o no sé, se les separa temporalmente de su cargo con goce de salario mientras se resuelve el caso cuando se considera necesario. En el caso de las personas estudiantes también pueden recibir medidas cautelares, ¿verdad? Que por ejemplo de abstenerse de perturbar a la víctima, de mandarle mensajes, de acercarse. La persona podría hacérsele un cambio de grupo si es un compañero o compañera de clases, ¿verdad? O podría decírsele, bueno, este curso se lo vamos a dar por tutoría para que no esté en contacto con otros estudiantes o con el profesor que está ejerciendo el acoso, si fuera en este mismo ejemplo que he estado utilizando. Hay personas que han solicitado cambio de sede o recinto, bueno, en este ahora de campus, ¿verdad? Que por ejemplo llevan una carrera en San José y piden cambiarse a Cartago para no tener contacto directo con quien ha ejercido el hostigamiento sexual. Otra cuestión que está establecida en esta visión de protección a las víctimas, independientemente de si son hombres o mujeres, es que se les dé apoyo emocional y asesoría jurídica, ¿verdad? Por eso la Oficina de Equidad de Género brinda el apoyo emocional a través de personal de psicología. Cuando alguna persona, por ejemplo, del sector estudiantil acude a la oficina para solicitar un apoyo emocional para un procedimiento de hostigamiento sexual o para cualquier otro tipo de procedimiento, la oficina se lo brinda porque hay una obligación de atención en ese sentido, ¿verdad? Y este proceso se acompaña durante el proceso que se da a las audiencias, si la parte así lo solicita, y es algo que es una obligación porque está ejercido como el espacio que se le da a la víctima. Y también la oficina cuenta con la asesoría jurídica, que es la Fiscalía Institucional contra el Hostigamiento Sexual, ¿verdad? Esto le da la atención y asesoría a las víctimas, informa sobre el procedimiento por hostigamiento sexual, es quien recibe las denuncias y quien hace toda la representación legal durante el proceso. Eso quiere decir que si una persona sufre acoso sexual, no importa si es estudiante, no importa si es funcionaria, si es hombre o mujer, va a tener en todo el proceso a una representante legal que es especialista en esta materia. No es un proceso ordinario, porque estamos hablando de una forma de violencia y discriminación, de una forma de violencia sexual. No estamos hablando de una cuestión disciplinaria ordinaria, sino de una forma de violencia y discriminación. Y por eso es importante que el proceso sea único y sea con personas especializadas. ¿Qué es lo que deberíamos tener en algún momento en el TEC también para trabajar otras formas de violencia de género? Existe una comisión de hostigamiento sexual en la institución, que es el que permanentemente atiende las situaciones de acoso sexual, pero también es la comisión que tiene que trabajar en el área preventiva, en coordinación con la Oficina de Equidad de Género y con otras instancias del TEC, ¿verdad? Esta comisión está integrada por personas de recursos humanos, que en este momento se llama gestión del talento humano. No hice el cambio en esto. La FITEC, que es la Asociación de Funcionarios del TEC, el sindicato. La VIESA, que es la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. El DOP, que es el Departamento de Orientación y Psicología. La FEITEC, que es la Federación de Estudiantes. Y la Oficina de Equidad de Género, que tiene un lugar en la comisión para la parte preventiva. No, la oficina no participa en los procesos de investigación de los casos, porque la Oficina de Equidad de Género es la que recibe las denuncias y la que tiene la fiscalía y la que acompaña a las víctimas. Entonces no forma parte del procedimiento de investigación, según este reglamento, ¿verdad? Entonces, de esta comisión, donde hay titulares y suplentes de todas estas instancias, es que se conforman las comisiones investigadoras cuando hay un caso de denuncia. Y las comisiones investigadoras se van a formar dependiendo de cuál es la denuncia. Por ejemplo, si la denuncia es porque una persona que trabaja en el TEC denuncia a otra persona que trabaja en el TEC, entonces la comisión va a tener a una persona del sindicato, siempre va a haber un representante del Departamento de Orientación y Psicología, es decir, una persona especialista en psicología, porque yo les había dicho que no solo se ven los hechos, sino que se mide la afectación emocional, el estado de bienestar personal, y la persona de gestión del talento humano.
Si las personas que son las partes, digamos, alguien que denuncia es estudiante contra otro estudiante, ¿verdad? Entonces va a haber alguien de la Viesa, alguien del DOP y alguien de la Federación de Estudiantes. Si es por ejemplo, una persona funcionaria contra un estudiante o un estudiante contra un funcionario, entonces está la Viesa, está el DOP y está el Departamento de Gestión del Talento Humano. La comisión investigadora, que surge, como les estaba explicando, del seno de la comisión, es la que va a dirigir toda la investigación, la que hace el debido proceso. Es la que se encarga de hacer las medidas preventivas, lleva la prueba, hace las audiencias, tiene que custodiar el expediente durante todo el proceso y se va a encargar de hacer un informe final que es el que se eleva a las autoridades para que se aplique una sanción cuando se comprueba el hostigamiento sexual. Vamos a ver un poquito el paso a paso en resumen. Lo primero es que está la denuncia, ¿verdad? Una persona tiene hasta 2 años a partir del último hecho de hostigamiento sexual o desde que cesó la situación por la que se impedía denunciar. Esto es importante. Por ejemplo, digamos que yo sufrí acoso sexual, soy estudiante y sufrí acoso sexual de parte de un docente, ¿verdad? Pero resulta que en ese momento ese docente era parte de lo que dicen los estudiantes muy comúnmente, es como que es de la argolla de la escuela, qué sé yo. Entonces la persona tiene mucho temor de denunciar en ese momento que sufre los hechos y cuando ya está próxima a salir del TEC decide denunciar porque ya no va a verse expuesta a nuevos cursos con estos docentes, entonces decide denunciar, ¿verdad? Es decir, en este momento la ley todavía contiene 2 años. Hay ahora un cambio de la ley que está proponiendo un margen mayor de años, ¿verdad? Pero eso está todavía en ese proceso, ¿verdad? La denuncia se realiza en la fiscalía, que les estoy hablando, que hay una persona abogada. Acuérdense que la fiscalía o la asesoría legal con que cuenta la oficina solo es para recibir denuncias de hostigamiento sexual, es un procedimiento específico. No tenemos el recurso mayor de una asesoría legal para todos los procedimientos, ¿verdad? Por eso es que en otros casos acudimos a la Defensoría Estudiantil u otros sectores, ¿verdad? La persona que denuncia, ¿quién es? Quien recibe el acoso sexual. Yo no puedo ir a denunciar porque yo sé que fulanita de tal le hizo un acoso sexual a fulanito de tal. Es la persona que está viviendo el hostigamiento quien tiene derecho a hacer la denuncia siempre y cuando sea mayor de edad. Si fuera menor de edad, ahí se puede proceder de forma diferente. Se denuncia en la Oficina de Equidad de Género, en la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual, pero tal vez es importante que no es que hay que imaginarse que si yo soy de San Carlos, yo tengo que ir hasta Cartago a poner la denuncia. Acuérdense que en este caso, como el recurso es limitado, lo que tenemos que hacer es que la persona fiscal se traslada al campus donde se está dando la situación y ahí mismo recibe la denuncia. En estos casos, en este momento que estamos en la virtualidad, nos hemos trasladado a las casas de habitación de algún estudiante que ha hecho una denuncia para que firme la denuncia en presencia de la fiscalía. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que esa denuncia tiene que estar firmada tanto por la persona que denuncia como por la fiscalía en este momento que ejerce la compañera abogada. Una vez que se recibe la denuncia, es la fiscalía la que la va a trasladar a la Comisión contra el Hostigamiento Sexual. Es decir, ya la persona que denunció no se hace cargo de todos los pasos, no tiene que andar detrás de los procesos, sino que esta persona lo va a representar en todos los momentos de la denuncia. En el paso 3, la comisión entonces ya nombra la comisión investigadora dependiendo del caso, ¿verdad? Que son las que van a realizar la investigación, que se nombra para cada caso, ¿verdad? Y que es la encargada de llevar todo el proceso. Una vez que se abre el procedimiento, se tiene que notificar a la persona denunciada. Eso es parte del debido proceso y de la libertad probatoria con que cuenta una persona cuando es denunciada. Y en alrededor de 8 días hábiles, esa persona que es notificada hace una contestación de la denuncia refiriéndose a los hechos, ¿verdad? Y ofreciendo todas las pruebas de descargo. Luego se da la audiencia.
La audiencia no puede ser, la audiencia tiene que hacerse. Hay gente que dice, yo puedo denunciar, pero no quiero estar en los procedimientos, o yo quisiera que se actúe de hecho. No, el debido proceso obliga legalmente al TEC, no es el reglamento interno, no es el TEC, es los procedimientos legales tal y como están establecidos a nivel nacional, dicen que hay que hacer una audiencia. En esta audiencia tienen que estar las dos partes con sus representaciones legales, ¿verdad? Hay algo que es importante y es que en el procedimiento no se pueden considerar antecedentes sexuales de la persona denunciante. O sea, como que alguien diga, ay, mire, es que esa estudiante, como nos pasó una vez con una testigo, que en un caso dijo, ay, pero es que esta estudiante, ¿por qué viene a denunciar aquí si ella ha tenido relaciones con varios estudiantes? O sea, ese no es el punto. Aquí no se viene a ver cuál es la vida sexual de la persona que denuncia, sea hombre o mujer, sino un hecho específico de hostigamiento sexual. Obviamente se trata de no revictimizar, ¿verdad? Ahí en la audiencia es donde se ve toda la prueba testimonial, se reciben las personas que conocen sobre los hechos, cada parte presenta sus declaraciones, si es necesario se hacen pruebas periciales, es decir, por ejemplo, si es necesario ir a ver el lugar físicamente donde se dieron los hechos para entender cómo era la dinámica del hecho, ¿verdad? Y se hacen las conclusiones. Luego la comisión investigadora va a hacer un análisis de todos los hechos, tiene un tiempo para hacer ese análisis y va a aplicar ahí todos los principios que están establecidos en la sana crítica. Algo que es muy importante es que las personas que están en la comisión de hostigamiento sexual reciben de forma permanente capacitaciones diversas para saber cómo llevar el procedimiento, además de que cuentan con asesoría legal para poder llevar el proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto implica un conocimiento sobre cómo se valoran las pruebas, qué es la sana crítica, cómo se interpreta todo lo que está en el procedimiento. Y ahí la comisión investigadora hace un informe final, que es el que va a remitir a las autoridades para decir cuál es su recomendación sobre este caso. En la recomendación, la comisión lo que hace es calificar la falta, ¿verdad? Decir, por ejemplo, si se comprueba que hay hostigamiento sexual y se considera que es un hecho grave o leve o muy grave, dependiendo de lo que se ha dado, ¿verdad? Y dependiendo de si hay reincidencia y de otras cosas que son consideradas en el TEC como agravamiento, por ejemplo. Si hay una relación jerárquica, el impacto es mayor que si es una relación de tú a tú, ¿verdad? Y además la comisión va a decir que recomienda una sanción, ya sea una amonestación, una suspensión, un despido, dependiendo de cuál es la gravedad de los hechos según lo que dice el reglamento. Este informe se envía a la autoridad, que es la autoridad que dicta el acto final. Es decir, la comisión tiene un carácter recomendativo y al final es quien ejerce la rectoría, en este caso el rector, o quien tiene la autoridad en la Viesa, que en este caso es la vicerrectora de vida estudiantil, la que va a ejercer la resolución final, ¿verdad? Si, por ejemplo, el que está siendo acusado es un funcionario, es el rector el que se encarga de hacer esta resolución final, y en el caso de que sea una persona del sector estudiantil, es la vicerrectora de vida estudiantil la que hace esta resolución final. Obviamente, cuando se hace una resolución, las dos partes, tanto la parte que puso la denuncia como la parte que está siendo denunciada, pueden hacer una impugnación, poner un recurso de apelación, de revocatoria, que ya esos son recursos que la persona asesora legal maneja en términos legales, ¿verdad? O sea, la persona que está haciendo la denuncia no es la que tiene que saber cuál recurso poner, para eso existe esa asesoría legal permanente que ha acompañado el proceso de inicio a fin y que es especializada en la materia, ¿verdad? Las personas no tienen que tener temor porque siempre van a contar con estos recursos especializados y las personas que son especialistas son quienes van a llevar el procedimiento legal. Después de este paso, entonces ya se dicta la sanción si se comprueba todos los hechos una vez que se hayan terminado los recursos. Y yo quiero decirles, porque existen muchos mitos alrededor de los temas de hostigamiento sexual, en el caso de los procedimientos del TEC, con excepción de los primeros 3 casos que se llevaron hace 20 años, ¿verdad?
se han aplicado las sanciones por hostigamiento sexual. Hemos tenido despidos, sanciones de suspensiones sin goce de salario por 3 meses de docentes o hasta 6 meses. Hemos tenido suspensiones de 1 o 2 años de estudiantes, que algo que es importante es que ese es el periodo máximo que se puede suspender una persona del sector estudiantil. Es decir, el TEC no le puede decir a un estudiante, usted se va de aquí para siempre, sino que la suspensión máxima cuando el hecho es muy grave son 2 años, porque por encima está el derecho al estudio. En el caso de una persona que trabaja en el TEC, se puede despedir y no podría ser contratado en el TEC por un máximo de 10 años, ¿verdad? Porque no se puede hacer tampoco para siempre, pero el margen es mayor, es de 10 años. Bueno, ya habíamos visto estos videos. Cuidado. Estás siendo víctima de acoso sexual. Cualquier conducta sexual no deseada es hostigamiento. Cualquier conducta sexual no deseada es hostigamiento. Es hostigamiento. Miradas, Chistes, comentarios, roces, tocamientos, Besos, abrazos, peticiones sexuales chantajes. y amenazas. Tu denuncia frena el acoso. Tu denuncia. Frena el acoso. Denuncia por vos Y por todas las posibles víctimas. Yo denuncio. Por mí, por vos, por ellas, por todos. Por todos. Hay algo que es muy importante y es lo que les decía en algún momento. Cuando vimos los datos de las personas que consultan la Oficina de Equidad de Género, vimos que hay un alto porcentaje de personas que llegan a hablar del hostigamiento sexual. Yo les decía, hay semestres en que hemos tenido hasta 35, 40 casos. Y si acaso hay, bueno, en este momento 2 o 3 denuncias al año. Hace 2 años había, si acaso, una denuncia formal al año. Esto quiere decir que todavía las personas, aunque estén sufriendo hostigamiento sexual, y les hablo de personas que llegan con pruebas, con un montón de indicios, ¿verdad? Para hacer denuncias todavía existe mucho temor a la denuncia formal, ¿verdad? Por eso se usan recursos diversos, como por ejemplo expresiones que hacen denuncias en redes públicas, en paredes, en pizarras. Hay todavía mucho temor, la gente tiene y el temor no es casual, también hay amenazas, han habido situaciones que quienes ejercen el hostigamiento sexual que hacen que las víctimas tengan temor de poner una denuncia, ¿verdad? Entonces a veces utilizan estos recursos informales, diría yo, para denunciar, entre comillas, estos procesos. Hay que tener muy claro que una denuncia que se pone el nombre de alguien en una pizarra no es un debido proceso y no se puede hacer nada porque ese nombre esté ahí, ¿verdad? Solamente a través de un procedimiento tal y como lo establece la ley, y no es porque el TEC no quiere hacer nada, es porque eso es lo que está establecido en los márgenes de la ley del debido proceso. Todas las personas tienen derecho a un debido proceso y a una defensa, y en ese sentido es muy importante tomar en cuenta que la única forma en que se haga una sanción es cuando se lleva un procedimiento formal. Hay gente que te dice, yo no voy a poner una denuncia porque la verdad es que nunca se ha hecho nada. Cuando no se ha hecho nada es porque no ha habido una denuncia formal y no se puede hacer nada si no hay una denuncia formal. Tampoco podemos obligar a alguien que denuncie. La persona es la que decide si quiere ejercer ese proceso de denuncia. Entonces, si nosotros recibimos quejas de alguien, pero esa persona no se atreve a un proceso formal, esa denuncia no va a tener una implicación de sanción en la persona que está ejerciendo el hostigamiento sexual. Y bueno, aquí les vuelvo a dejar el enlace. Recuerden que si ustedes entran a la página del TEC, hay un formulario para solicitar consulta en la Oficina de Equidad de Género. Este formulario accede directamente a la página y es un espacio privado donde las personas entran, ponen sus datos. Solo la coordinación de la oficina puede ver estas solicitudes, no le llega a nadie más, nadie se puede enterar de esta solicitud, ¿verdad? O igualmente, bueno, aquí ponen sus datos, ponen los lugares donde están siendo, si son de cuál campus o centro académico, y la oficina hace un contacto directo. Esta es una de las formas que se utilizan para
para el uso de la oficina, aunque también muchas personas llegan a la oficina porque hay otras personas, por ejemplo, estudiantes que llevan estudiantes, las acompañan a la oficina o por teléfono o por correo electrónico que nos piden ayuda, y esas son todas las formas. Hay un correo también, Generotec, ¿verdad?, que ustedes pueden utilizar para contactar la oficina en caso de estar sufriendo esta forma de violencia o cualquier otra de las que hemos visto en estas 3 sesiones. Recordemos que en el caso del hostigamiento sexual, solo una denuncia formal es la que puede aplicar y frenar el acoso. Muchísimas gracias. No sé, pasaríamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Laura. Muy bien, sí, tenemos bastantitas preguntas para el día de hoy que van desde conceptos generales hasta cuestiones más técnicas. Primero recordarles, ¿verdad?, que tanto las sesiones anteriores que hemos compartido con la Oficina de Equidad de Género, ¿verdad?, de Conozcamos a la Oficina de Equidad de Género, reflexionemos sobre la discriminación, y la sesión de hoy de Conozcamos los procedimientos de denuncia de hostigamiento sexual, ya la pueden acceder tanto en YouTube como en Facebook de la FEITEG. Entonces, ¿verdad?, por si se perdieron alguno de los datos anteriores, ¿verdad?, o quieren repasarlo también en el contexto de lo que hablábamos hoy, pueden hacerlo por ahí. Vamos tal vez con los más generales que refieren, ¿verdad?, como a conceptos. Dicen, cuando se habló de violencia sexual se dijo que hay varias formas. ¿Podrían ahondar en ello? Es decir, ¿cuáles serían las formas de violencia sexual? Y dice, de igual forma, ¿cuál sería el concepto teórico que aborda el término de violencia específicamente sexual? Entonces, ambas se refieren, ¿verdad?, al concepto de violencia y las formas. Ok. Bueno, las formas de violencia sexual que se atienden en la oficina van a depender de lo que legalmente está, digamos, tipificado dentro de las formas de violencia sexual. Por ejemplo, el acoso sexual es una forma de violencia sexual, pero tipifica como una forma de violencia que tiene una acción administrativa, un proceso disciplinario, ¿verdad? Hay otras formas de violencia sexual que ya están penalizadas. Eso quiere decir que el procedimiento es un procedimiento jurídico que se lleva fuera del TEC, pero la oficina también tiene una obligación como instancia del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. Por ejemplo, si una persona llega a la oficina, y hemos tenido casos lamentablemente de estudiantes que llegan porque el día anterior sufrieron una violación, tenemos que aplicar un protocolo que existe a nivel nacional que se llama protocolo de las 72 horas, para que esa persona reciba la atención inmediata que requiere en un caso de violencia sexual como la violación, ¿verdad? Bueno, también hemos tenido personas que llegan a hablar de situaciones de violación, pero que no son inmediatas, entonces ya no se les puede aplicar el protocolo, que el protocolo es para tratar de tener pruebas sobre esa violencia sexual. Cuesta mucho probar una violación en Costa Rica porque la mayoría de la gente no busca la ayuda directa en el momento de las 72 horas, y si no hay prueba directa no hay caso, ¿verdad? A veces hay casos, pero si no hay prueba suficiente no se puede dar los procedimientos. Entonces, también damos asesoría sobre estas formas de violencia, digamos, penalizada, como sería la violación, el abuso sexual. Hay personas que llegan a hablar de situaciones de abuso sexual que han vivido durante la infancia, durante la adolescencia, y cómo tienen secuelas emocionales sobre esta forma de violencia sexual que están afectando actualmente sus relaciones, su ámbito académico, ¿verdad? Entonces la oficina también atiende la parte psicológica especializada en atención de violencia. Una especialidad de las compañeras de psicología en áreas de atención de violencia. También hay otras formas de violencia sexual, como ahora el acoso sexual callejero, que allá hay una ley específica que yo les decía, el TEC tiene que hacer un protocolo para atender internamente los casos que se den dentro de la institución, sobre todo considerando que, por ejemplo, al TEC no puede entrar la policía y se supone que la ley establece que tiene que llamarse a la policía si hay un caso específico. Entonces, bueno, hay que hacer todo un sistema interno para ahora atender esta nueva ley, ¿verdad? La oficina tiene que prepararse para estar viendo las diferentes formas de violencia que se tienen en el sistema nacional, o por ejemplo hay otra forma de violencia que es la trata, la explotación sexual comercial, ¿verdad? Hemos tenido estudiantes que llegan porque están en una situación de explotación sexual comercial, ya sea porque ejercen de forma voluntaria o porque están siendo obligadas. Entonces hay un proceso de atención, hay también un sistema nacional que trabaja sobre trata, ¿verdad? Entonces tenemos formación y capacitación en estos temas.
que son todas las formas de violencia sexual. Tal vez una pregunta asociada, ¿verdad? Entonces ahí preguntan, ¿verdad? Si todo lo que se determina, digamos, como conducta de violencia sexual está directamente relacionada a la genitalidad. No necesariamente, porque bueno, de hecho en el hostigamiento sexual no todas las expresiones son de tocamientos o genitalidades, ¿verdad? Sino que pueden haber expresiones que tengan contenido sexual que se den a nivel verbal, ¿verdad? Igual, al ejercer el abuso sexual pueden haber diferentes formas de acercamiento que no necesariamente implican, por ejemplo, en una relación de un hombre hacia una mujer, una penetración, ¿verdad? Sino que pueden haber otras formas, por ejemplo, el exhibicionismo, y otras formas que exponen a la gente a situaciones de violencia sexual que ya están tipificadas dentro del área penal del exhibicionismo, el voyerismo. Hemos tenido casos de personas que se asoman, por ejemplo, a ver a otras estudiantes en un baño, ¿verdad? Que además de eso, de poder poner una denuncia por hostigamiento sexual, es ya una denuncia penal, porque el voyerismo ya se puede hacer un procedimiento penal. Ok, muy bien, muchas gracias. Y ahora tal vez pasando ya más al contexto TEC, creo que esta, ¿verdad? Bueno, nos la aclarabas con toda la recopilación, digamos, o la explicación de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, pero entonces la pregunta va enfocada a quienes analizan estos casos en el TEC. La oficina ayuda en el proceso, pero ¿quién lo resuelve, verdad? Que hablábamos ahora de la fiscalía, de la comisión, de las partes que conforman la comisión, ¿verdad? Pero entonces no sé si repasar un poquito. Lo voy a resumir entonces, ¿verdad? La oficina está y la oficina tiene la fiscalía. Tiene la parte psicológica y la fiscalía. Entonces, en la oficina damos acompañamiento psicológico, preparamos a las personas para que hagan el documento de denuncia, ¿verdad? Que tiene que tener todas unas características con condiciones legales. Y además está la asesoría de la abogada, que es la que lleva el procedimiento, de principio a fin. Acompaña a la víctima en todo el proceso, ¿verdad? La oficina es parte de la comisión general, pero porque nosotros trabajamos con la comisión en la parte preventiva, ¿verdad? Pero los procesos de investigación, como les explicaba, se van a dar dependiendo de quiénes están involucrados. Si son 2 estudiantes, entonces hay alguien de la Viesa, hay alguien de la FEITEC y hay alguien del Departamento de Orientación y Psicología. Si es un estudiante contra un funcionario, entonces hay alguien de Gestión del Talento Humano, alguien de la Viesa y alguien de Departamento de Psicología. O sea, esas personas que son las que hacen la investigación son parte permanente de la comisión y durante todo el año tienen que estar recibiendo capacitación, que siempre buscamos capacitaciones con la Defensoría de los Habitantes, con el INAMU, a través de capacitación interna de recursos humanos para que nos den capacitaciones a la comisión a través de la Oficina de Equidad de Género, para que las personas que llevan el procedimiento tengan claro el marco conceptual, porque no es solo el marco legal, sino el marco conceptual de lo que implica atender a una víctima por violencia o por discriminación. En cuestión, digamos, y hablando en términos generales del debido proceso, ¿cuánto tarda cada paso o cuánto tarda un proceso de denuncia? La ley exige que un proceso no puede durar más de 3 meses, desde que se pone la denuncia hasta que se finaliza el proceso. Ahora, estos 3 meses podrían verse extendidos, pero no sé, por ejemplo, porque coinciden las vacaciones, entonces eso extiende el periodo porque hay procesos que se cuentan en tiempo hábil. Y hay otros procesos que se cuentan en tiempo ordinario. Por ejemplo, una vez que la comisión le manda a la autoridad final una recomendación, hay un tiempo ordinario de 1 mes que esa persona tiene que hacer la resolución, pero no se puede pasar de ahí. Pero hay otros tiempos que se cuentan dependiendo de 8 días hábiles, ¿verdad? Cuando la denuncia se recibe, se supone que hay 3 días hábiles para hacer la ampliación de denuncia. 8 días hábiles para decirle a la persona que está siendo denunciada. En 15 días esa persona responde y en los siguientes 15 días se tiene que hacer la audiencia. O sea, hay periodos establecidos, ¿verdad? Ha habido denuncias de instituciones que duran mucho tiempo, que retrasan los procesos, que miden aquí, que miden allá. Los casos que se llevan formalmente en el TEC dentro de la comisión siempre siguen los periodos establecidos. Muy bien.
Si la persona, ¿verdad?, que es denunciada ya no está en el TEC, la Oficina de Equidad de Género podría apoyar para poner una denuncia de forma externa o, ¿verdad?, a la persona víctima, o ya no se puede. Se tendría que acudir ahí a tribunales, ¿verdad? Porque ya sería en sala segunda, donde los casos de hostigamiento sexual que ya no pueden ser gestionados por lo interno. La Oficina de Equidad de Género daría todo lo que sería la asesoría para llevar el procedimiento. Muy bien. Si una persona solicita que no desea, por ejemplo, como medida cautelar, recibir clases con la persona, ¿verdad?, que está ejerciendo la violencia, digamos, o el hostigamiento, ¿qué sucede en sedes o en algunos cursos, digamos, incluso Campus Cartago, en donde suele pasar que solo una persona da el curso o que siempre esa persona, ¿verdad?, está asignada al mismo curso? Ok, cuando han habido casos donde solo una persona da el curso, han habido casos donde se hace un cambio de docente cuando el curso, digamos, está iniciando, ¿verdad? Si el curso ya está en proceso y solo hay un docente, por ejemplo, se le da la oportunidad a las personas denunciantes de que lleven el curso por tutoría y la escuela está obligada a ponerle un tutor para que la persona no se vaya a retrasar en el procedimiento. También hay estudiantes que han decidido mantenerse en el curso durante el proceso, ¿verdad? Eso también tiene mucho que ver con qué es lo que pero acuérdense que además muchas veces las personas usan ese tiempo que da la ley, que son hasta 2 años, porque yo digo, bueno, aunque yo estoy sufriendo esto, prefiero terminar el curso y luego poner la denuncia. Eso también es una decisión que han optado algunos estudiantes, ¿verdad? Ahí estamos hablando de de llevar el curso por tutoría docente, ¿verdad? En donde la escuela está obligada a asignar un tutor docente, pero también se puede contar con el apoyo de algunas instancias, ¿verdad? También ahí paralelo, como por ejemplo el Departamento de Orientación y Psicología, donde podría nombrarse un tutor estudiante, ¿verdad? Una tutoría estudiantil apoyada, digamos, al proceso de tutoría docente, ¿verdad? De hecho, hubo un caso donde solicitamos una tutoría especial, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si ya es un curso donde existen tutorías estudiantiles, para que la persona además reciba este refuerzo. El punto es que quien denuncia no se ve afectado en su desarrollo académico, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos con que cuenta la institución para la obligatoriedad de una medida cautelar por denuncia de hostigamiento sexual con el proceso en curso, ¿verdad? Una vez que se abre el proceso, ¿cuáles son los mecanismos con que cuenta la institución? ¿Se delega a un superior jerárquico, es decir, es decisión de alguien más, o puede quedar eso desierto por justificar alguna limitación de recurso, o hay alguna obligatoriedad? Hay una obligatoriedad legal, o sea, las medidas de protección son de aplicación obligatoria, solo que las puede poner la autoridad. Por ejemplo, cuando la comisión recibe una denuncia y tiene que dictar una medida cautelar, se les solicita a la autoridad, en el caso del rector si son funcionarios o en el caso de la vicerrectora si son estudiantes, que dicte esa medida cautelar, pero la aplicación es obligatoria. O sea, ningún docente o director de escuela podría decir, yo no voy a aplicar eso. No, simplemente es de carácter obligatorio. Y creo que ya la pregunta final, ¿verdad? Dice, si en el caso de la denuncia presentada, ¿verdad? Que creo que aquí combina dos cosas. Si no hay una resolución a favor o si se demuestra que esta denuncia fuera falsa, ¿qué procede, verdad? ¿Se hablaría de daños y prejuicios también, digamos, a nivel interno, o hay algún otro proceso, digamos, ahí que se pueda extender? Bueno, la ley especifica que si hay denuncias que son falsas y se logra probar la falsedad de la denuncia, las personas pueden acudir a las figuras que ya existen, tanto a nivel del TEC como penalmente, para este tipo de cosas como injurias y calumnias o este tipo de situaciones. En el TEC, por ejemplo, si una persona pone una denuncia falsa y es funcionaria del TEC, puede ser hasta despedida por pues una denuncia falsa, ¿verdad? Ahora, hay denuncias que son falsas y que se prueba que son falsas. Y hay denuncias que no se pueden procesar, no se pueden llevar porque no hay suficiente material, pero no necesariamente se puede probar que son falsas, ¿verdad? Y que no porque no tenga una resolución a favor de la víctima. Exacto. Que sea falsa. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Creo que con eso estaríamos completando
pues las preguntas que tenemos acá en el chat. Recordarles, ¿verdad? Que como les decía, tanto en YouTube como en Facebook de la FEITEC pueden encontrar este tema de hoy y las dos temáticas, ¿verdad? Que se han trabajado previamente y los contactos de la Oficina de Equidad de Género, género-tech@itcr.ac.cr, el 2550-2750 y el formulario al que pueden acceder de forma privada en la página del TEC, ¿verdad? Y en formularios para la solicitud de la consulta en la Oficina de Equidad de Género. Agradecemos a Laura Queral su disposición, toda la explicación de estas 3 sesiones que hemos tenido y prontamente, ¿verdad? Ya la próxima semana iniciaríamos con 3 sesiones más a cargo de la Clínica de Atención Integral en Salud del TEC y cerraríamos el ciclo posteriormente, ¿verdad? Con 3 sesiones más por parte del Departamento de Orientación y Psicología. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Tere, a vos también y a Kiki, que está detrás de toda la parte técnica. De toda la parte técnica y a todas las personas que han participado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.